Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido esta mañana. Muy bien, muchísimas gracias. Otro lunes de aquí sentado en el estudio. Siendo constantes, como siempre decimos, con la constancia. Con la constancia y la consistencia. Consistencia también, exacto. Y hoy el tema que vamos a tocar no es uno de los temas más amenos. No es de los más agradables en absoluto. No es de los temas que nos guste hablar. De hecho, no sé vos, pero yo, por ejemplo, en mi casa trato de evitar este tema, por ejemplo. Y creo que por ahí ya empezamos mal, justamente. Sí, puede ser. Yo en mi casa no puedo evitar tanto, pero... Claro. Pero sí, es de esos complicados. Y justamente hoy vamos a hablar acerca de seguridad en el ciclismo. Recientemente aquí en la ciudad de Quito, donde estamos, sucedió, bueno, no en la ciudad de Quito, pero aquí en Ecuador, sucedió una tragedia con una ciclista muy conocida en los grupos de ciclismo de aquí de Ecuador. Muy querida. Y muy querida también por diferentes personas. Y fue casi sorpresivo que pasó lo de esta chica y a los pocos días sucedió algo aquí en la ciudad de Quito con otro ciclista que tuvo un accidente en una esquina y sin ir muy lejos, hace unos días, en una zona donde entrenamos mucho. Yo personalmente entreno mucho, que Pablo siempre se me ríe, que estaba Babel, la verdad. Justo en la mañana donde yo estaba entrenando hubo otro siniestro y otra persona falleció. Y lamentablemente tenemos que hablar de esto porque de los diferentes puntos que vamos a tocar hay que hacer conciencia. Hay que hacer conciencia tanto del lado de los conductores, pero también tenemos que ser conscientes que nosotros como ciclistas también tenemos que hacer conciencia y también tenemos que empezar a aprender ciertas cosas que son fundamentales y que parece a veces tonto, pero vemos muchos ciclistas que no lo hacen o no lo practican, ¿verdad? Y buscando un poco de información, no pude encontrar información muy actual, muy moderna, pero hablábamos con Pablo de esta información que encontré y una nota de uno de los periódicos más famosos de aquí de Ecuador dice que entre el 2004 y el 2020 se registraron más de 500 muertes de ciclistas en las calles del país, y esas son las que se registraron. Sabemos que hay muchas que lamentablemente a veces... Además que posterior a la pandemia, como que ha incrementado el número de personas que practican el ciclismo. Y no solo a la pandemia, sino especialmente en Ecuador a los logros, por ejemplo, de ciclistas como Richard Carapaz. Y eso probablemente también aumenta la estadística. Porque mientras más gente practicando, probablemente también ha habido más muertes de estos últimos años y en comparación a los anteriores. Estamos más que seguros que esto es real, o sea, que esto ha crecido porque... Es real y es de muchos países de la región incluso. Sí, de hecho, justamente en Perú, entre el 2020, en cambio, y el 2023, se reportaron cerca de 2.700 accidentes y más de 200 muertes. Solo en el Perú. En la Ciudad de México, por ejemplo, entre el 2019 y el 2022, los accidentes de ciclismo se triplicaron. O sea, del 2019 al 2022, 3 veces más. Y en Chile, por ejemplo, que es un caso atípico, de la región me refiero, del 2021, en el 2021, perdón, se registraron cerca de 30% menos de fallecidos que en el 2020. O sea, hay menos fallecidos por accidentes de ciclismo en Chile de un año a otro. Ahí tendríamos que preguntarles a nuestros amigos chilenos si es que alguna campaña, por ejemplo, funcionó, inclusive que pueda ser replicable, para que haya marcado ese marcador haya bajado, en realidad. Y teniendo estos datos y viendo un poco lo que está sucediendo, obviamente lo que nosotros queremos hacer en este episodio de hoy es transmitir información acerca de qué podemos recomendar y qué podemos hacer para rodar de forma segura, para estar en las calles y por lo menos tener cierta tranquilidad. Tomando en cuenta que la gran mayoría de nuestra audiencia y quienes nos ven son deportistas, entonces probablemente comprendemos que cuando le pasas al lado de un ciclista te abres 1,5 metros, que es lo que te sugieren, pero puede ser más. Fue chistoso porque yo ayer con mi hija nos fuimos mi hija es chiquita, y se le ve chiquita además, no tiene tampoco de dónde sacar que sea muy alta, pero... no tiene dónde heredar la altura. Digamos, exactamente, pero era chistoso porque los carros que tenían un rack, que también estaban apuradísimos para irse a su trabajo, porque estábamos subiendo por una zona en la que hay muchos ciclistas, pero también es una zona que quienes no viven aquí en Quito, es de acceso desde los valles para
Quito, donde normalmente están las oficinas. La vía de Nayón. La vía de Nayón. Hay mucha gente que sube apurada y a veces nos ha pasado, todos estamos apurados o salimos tarde o estaba en una parte como que repavimentando y eso genera más tráfico todavía, entonces eso impacienta más a la gente. Pero era chistoso porque ella me dice, fíjate, papón, los que tienen racks de bicicleta, o sea, la cosa para cargar la bici, y no es que estaban llevando bici, sino que tenían el rack, se nos abrían un montón, o sea, pero 2, 3 metros, se pasaban a la otra vía para rebasarnos. Claro. Mientras que habían, lamentablemente, eso sí tengo que decir, por ejemplo, en cuanto a buses y taxis, eran los que más cerca nos pasaban. Y eran pocos los que no nos pasaban, esta palabra sé que en otros países no se dice, pero no se puede decir, pitando, o pitar, o algo así, que es tocar el claxon, ¿ya? Y eso además nos asustaba, o sea, a mí no tanto porque ya estoy acostumbrado, pero a mi pobre hija le pitaban al lado y se asustaba, evidentemente, era la primera vez que estaba yendo en esa subida. Entonces, ahí te pones a pensar y ella me decía, ¿será que ellos no han estado en otros lados? Es decir, se refería como que en otros países. Porque ahí te das cuenta que son mucho más exagerados, tal vez hablando en Europa o en Estados Unidos, de si ven al ciclista y tienen que escoltarle 3 cuadras, le escoltan las 3 cuadras hasta poder curvar con seguridad. Y no es que le pitan y le quieren mandar y que se suba a la vereda. De hecho, hay una ley, por ejemplo, en Europa, en España, puntualmente. Es que de México iba a dar otro ejemplo. Pero hay una ley en España, por ejemplo, ahora, de que vos no podés rebasar a un ciclista a más del doble de la velocidad a la que el ciclista está yendo. Sí. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque sí te mueven. Claro, o sea, te sacuden. En la bicicleta en la que estás, sí te mueven. Y claro, yo le decía sí, o sea, probablemente, primero, no han tenido la oportunidad de ver en otros lados cómo respetan a los ciclistas. Pero también ahí te haces la pregunta y dices, aquí en Ecuador, y estoy seguro que en el resto de países de la región, tú para dar o para recibir tu licencia de conducción tienes que pasar un examen que el uno es práctico, que también te hablan sobre el ciclismo, y el otro es medio teórico, pero a mí me salieron, porque renové hace poquito la licencia, tal vez hace un mes, me salieron unas 6 preguntas en las que, tal vez unas 4 preguntas, de las 20 creo que te hace. 20 preguntas, sí. 4, algún tema relacionado al ciclista. Y yo decía, qué bueno, o sea, qué chévere, porque es más, de esas no me jalé ninguna. Qué bueno que te salgan, pero qué malo por los conductores que aprueban el examen y en realidad no están respetando. Entonces ahí es lo que tenemos que pensar, a ver, ¿por qué están aprobando el examen? O sea, lo aprobaron porque solo se leyeron rápido y saben que deben contestar eso, pero les importa un pepino el rato de ejecutar, digamos, o de ponerlo en práctica. O también podemos pensar que cómo se están, entre comillas, ganando la licencia muchas personas. O sea, si en realidad están haciendo los exámenes, inclusive hasta podemos hablar de temas hasta de corrupción, porque no te imaginas, o sea, claro. Es terrible. Bueno, eso es lo que te decía recién de México, una campaña publicitaria en México, donde que de ley lo viste, o sea, y de ley estoy seguro que el gran porcentaje de quienes nos ven lo han visto, que pusieron estas bicicletas estáticas, ¿no?, a los choferes de los buses. En una línea blanca, y un conductor profesional en un bus les pasa, pero a toda madre, a 40 centímetros, 50 centímetros. Y los propios conductores de los buses se pegan el susto de la vida, ¿no? Casi había uno, me acuerdo, que se tiraba de la bici de estática, ¿no? Se tiraba al piso del susto. Y luego, en la entrevista que les hacían a los conductores era, ok, sí, ahora me doy cuenta el por qué no puedo pasar tan cerca de un ciclista si yo, que estaba en una bicicleta que estaba parada, con 4 patas, ¿cómo será alguien que va rodando, alguien que va con la inercia o con el viento o en subida, ¿verdad? Pasarles tan cerca, el efecto que podemos estar ocasionando. O en bajada incluso. O en bajada, sí. De hecho, conozco un montón de gente que se ha caído, por ejemplo. Por ahí no tuvieron un siniestro, ¿no?, de chocarse o de que les atropellen, pero sí han tenido siniestros de que porque el camión les pasó muy cerca, el viento los sopló y se cayeron de la bicicleta a la velocidad que estaban yendo y se hacen, o sea, te lastimas, te quiebras huesos, hasta te separa de una carrera, como le pasó a una amiga nuestra, ¿no?, que por una lesión parada totalmente 6, 7, 8 meses con cirugía y demás, solo por haberse caído, ¿no? Entonces sí hay que tener esa pregunta hacia el conductor. ¿Qué es lo que está pasando con el conductor? ¿Qué es lo que está viendo cuando ve a un ciclista en la vía? Yo no puedo evitar pensar en estas campañas que se han hecho recientemente, ¿no?, de
a mí también me esperan en mi casa. Sí, pero ¿por qué no pega? O sea, eso es lo que tendríamos que ver. Y también creo yo que es culpa nuestra, como ciclistas. Porque si bien tenemos que ser empáticos, y era chistoso, porque voy a volver a poner ese ejemplo de ayer, porque nos pasaban, ¿no? Pitando por al lado, y yo estaba en la montañera y trataba de proteger un poco a mi hija. Está abriéndote un poco más. Abriéndome un poquito más a que me vean, porque también ya vamos a hablar del tema de la visibilidad. Y me pasaban rozando y me pitaban, ¿no? Y muchos me señalaban como que, pégate más a la derecha, o más donde allá. había una vereda, súbete a la vereda. ¿Ya? Cosa que en la vereda es para el peatón. Claro. La cosa es que como había tráfico, pasaban 2 minutos y estábamos en el mismo lugar que este señor o señora que nos pitó. Ajá. Y yo pasaba y le decía, para eso me pitabas. Y claro, nosotros al ser bicicleta podíamos pasar por la izquierda mucho más fácil, porque no... Por la derecha. No, izquierda o derecha, Sí. depende, porque estaban haciendo unos arreglos en la vía, entonces podíamos pasar por uno de los dos lados. Y seguíamos avanzando. Y a veces es eso, la empatía de voy a perder 2, 5, 10 segundos, 2 minutos de mi vida, pero les mantengo seguros de este par, y habíamos cientos de ciclistas ayer tal vez. Pero, y es de pero y de ser empáticos, también pasa que había un pelotón que iban conversando 3 o 4, y me contaste que te pasó el otro día lo mismo. Era un pelotón que no iban de a 2, porque de 2 está bien, es permitido, e inclusive hasta por seguridad es recomendable porque tienes más visibilidad. Pero iban de a 4, porque estaban conversando en la subida y tenían una fila de 10 carros atrás. Entonces, ¿qué generamos al conductor? Que no nos quiera y que no nos respete. Sí, y más que nada eso también porque ahí es donde creo que tienen que empezar los consejos que tenemos que dar en este episodio, ¿verdad? Porque sí hay gente que nos escucha muy profesional, que lleva años de años rodando, pero también hay mucha gente que nos escucha que son muy profesionales, pero a la hora de estar en la calle también se mandan sus buenas macanas en la bicicleta, ¿no? Sí. Y entre uno de esos consejos, como el que vos decís, ¿no? El tema de la visibilidad. O sea, ¿cómo nos visibilizamos? ¿Cómo nos mostramos? Bueno, para los que no se dieron cuenta, mejor, pero nos quitaron la luz en el medio del podcast en un horario que no teníamos estimado. Así que estamos retomando esta grabación para poder darles el podcast este lunes que están esperando. Y venimos hablando acerca de seguridad del ciclista en la vía. Y nos habíamos quedado justamente, Pablo, en retomar con el tema de las recomendaciones que podemos darles para rodar de forma segura, para que no... Es imposible evitar los accidentes, como ya dijimos más de una vez, ¿verdad? Inclusive en países como España, que cualquiera pensaría que respetan mucho más a los ciclistas. Estuve entre el podcast de ayer y este ya que nos cortaron la luz, viendo que las estadísticas también son súper altas. Claro que sí. E inclusive son altas de gente que odia a los ciclistas. O sea, que a propósito les quiere hacer caer. Eso es peor aún todavía. Claro. Entonces... hay en todo el mundo, pero la idea es poder concientizar a la gente. Yo sí creo que hay también bastante odio al ciclista aquí. No voy a decir quién porque... Podemos hablar de que también puede ser algo de nuestra culpa. Creo que es importante hacer ese... Y lo vamos a mencionar ahora justamente, ¿no? Pero me pasó a mí, no voy a decir quién porque creo que a veces sí escucha el podcast, un familiar, que era el típico, ¿no? De este hijo de su madre que está en bicicleta por acá, que se vaya a andar al parque, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer ciclismo, en cambio, tuvo que cambiar la visión, ¿no? Porque fue que ahora, de hecho ahora me hace de carro escoba a veces, ¿no? Vea usted. Claro, y es como que ahora entiende el porqué del rodar en la calle y cómo es que hay que rodar y cómo hay que esquivar. Y que además, no porque estés rodando tal vez a las 10 de la mañana, eres un vago que no hace otras cosas más que subirse a la bicicleta. Entonces yo estoy atrasado para el trabajo y tengo este vago que me está retrasando 1 hora o 1 minuto más. Claro. Le quiero pasar por encima. Entonces, eso hablamos justo en el episodio anterior, ¿no? Acerca de organizar los tiempos de rodada, y vamos a hablar un poco también de eso ahora. Pero entonces, dando recomendaciones básicas, ¿no? La primera es obviamente el tema de equipo de protección. El sábado pasado estaba rodando y en un lugar venía rodando una persona en una bicicleta de ruta, no de paseo, sin casco. Y en realidad ese es el único equipo de protección que podemos utilizar. Claro. Porque no nos estamos yendo a hacer enduro en la calle, en donde te pones las rodilleras y te puedes poner pecheras y demás. Aquí es el casco el único que te puede salvar la vida, pero te puede romper todos los huesos en una caída. Claro. O raspar feísimo, que yo creo que, por ejemplo, también nos ha pasado. En equipo de protección, por ejemplo, podemos mencionar el tema de las luces, de los reflectantes. O sea, por supuesto. Por supuesto. Si vos estás rodando, si sabes, por ejemplo, a mí me pasa que si sé que voy a rodar muy temprano en la mañana
Y normalmente acá en la ciudad de Quito amanece Desde la 6:30. vestimenta. Desde la vestimenta, exacto. Hay vestimentas que tienen ciertos detalles reflectantes, hay las luces que van en la bicicleta, que no necesariamente la tenés que tener prendida todo el día, pero si sabes que vas a rodar desde Por las supuesto. 5:30, 6 de la mañana o en la tarde-noche, tener una buena luz de atrás, una buena luz de frente para que te vean, ¿no? Todo el tiempo, o sea, visibilizarte. Ese Sí. sería el consejo. Y justo vamos a hablar de eso, de la otra forma de Sí, sí. hacerte más visible Con los como ciclista también. Exactamente. Y de ahí, a más de las luces, bueno, como dijiste, la indumentaria, para que sea reflectiva, pero hay algo fundamental, y recién lo mencionabas y tras cámaras, ¿no? El tema del mantenimiento de la bicicleta. Y tenías un ejemplo ahí que ibas a contar. O sea, inclusive desde aprender a qué presión deben estar los neumáticos. Porque una llanta excesivamente inflada puede producir una caída, ya que en cualquier hueco puede pinchar. Y si estás con más personas, o tú mismo puedes salir volando y caíste un poquito a tu izquierda y te pasó un carro por encima. Ya. Entonces, si bien hay un montón, y post pandemia probablemente ha habido un incremento en la cantidad de ciclistas, Ujú. creo que no está igual la proporción de cuánto están aprendiendo acerca del Para ciclismo. nada. Entonces, el ciclismo no es solo salir y es súper divertido y hay estos social rides y salir de paseo y siempre salir con los amigos, está perfecto, pero tenemos que respetar ciertas normas. Entre esas, el saber cómo debe estar los frenos de la bici, la presión de las llantas, entre otras cosas. Imagínate que ruedo con una persona, vecino, que me dice, oye, me compré mi bici de ruta, quiero salir a rodar, cuando vos salgas avísame. Ok, vamos a este lugar que es plano, tranquilo. No sabía pasar las marchas de la bicicleta. Claro. Con bicicleta nueva no sabía ni siquiera cómo se cambiaban las marchas y teníamos que girar en una zona medio complicada de carros y no podía bajar la marcha como para poder tener mayor cadencia, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema del ciclista, pero también es un tema de quienes estamos en esto. Y yo sí quiero volver a hacer ese mea culpa. El otro día hicimos un paseo en el que nosotros hemos bajado un poco, como ve, la cantidad de paseos. Antes me acuerdo, post pandemia, éramos los líderes en crear paseos a todo lado en bicicleta, creo. Me acuerdo. Pero tenía mucho problema esto porque había mucha diferencia entre las capacidades de los que iban adelante y quienes iban atrás. Por experiencia, por horas de entrenamiento, por un montón de factores. Ujú. Y terminaban mandándonos al carajo, quienes se quedaban a veces un poco botados y el carro escoba ya no quería seguirles, sino que tenía que ir donde un poco más de gente. Mm. O los primeros decían, ¿por qué me haces parar tantas veces para esperarles a estos manes? Entonces era complicado. Sí. Pero hace poco hicimos uno y cada vez lo hacemos un poco más organizado, además, justo pensando en todos estos diferentes niveles. Pero había un amigo que, gran corredor, se había comprado su bici hace poco, porque le recomendamos que el entrenamiento cruzado vale la pena. Y claro, está feliz porque estaba haciendo en rodillo, pero esta era su primera salida. No sé, lo que tú mismo me decías, no sabía cambiar de marchas. O sea, fue todo en plato chico. Entonces, en las bajadas o en los planos se quedaba eternamente. Y claro, tal vez ahí fue un error nuestro. Si bien nosotros no tenemos un sistema presencial, de entrenamiento, era importante decirle, oye, ¿cómo estás con tus habilidades para salir solo o para salir en grupo ya? Y tal vez no era el momento como para que aprenda recién a cambiar de marchas. Claro. Y ahí viene esa responsabilidad nuestra también. Y obviamente ahí entra también el tema del conocimiento de las normas de tránsito. Uh-huh. Creo que el conocimiento o el desconocimiento, mejor dicho, es muy común en los dos grupos. Lamentablemente a veces los ciclistas nos consideramos que tenemos la razón, que sabemos lo que estamos haciendo, que sabemos cómo tenemos que actuar, pero en realidad no estamos siendo conscientes de la norma de tránsito. Y la norma de tránsito en la mayoría de los países de Latinoamérica es muy similar y hay que entender que la bicicleta es un medio de transporte. Con lo cual, por ejemplo, si hablamos de que la bicicleta tiene que ir en el espaldón, en realidad eso no es cierto. ¿No? La bicicleta tiene que ir en el carril de transporte, o sea, en el carril de autos. Uh-huh. Obviamente, como ciclistas, si sabemos que hay un buen espaldón o buena banquina, como decimos en Argentina, o Te buen, metes ahí te metes ahí porque sabes que vas a por estar... tu seguridad. Además. Exacto, vas a estar más protegido, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad, al momento de rodar, por ejemplo, en el carril, la ley de tránsito dice que tenemos que rodar ahí. Uh-huh. Pero Bueno. también la ley de tránsito dice que hay lugares y carreteras En las que no se en puede. la que no se puede rodar como bicicleta, o sea, no está permitido. Es muy común verlo esto en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Me pasó Claro, no puedes recién. entrar a una highway ni Nunca, loco. jamás. Uh-huh. Acá nos metemos en
todas las rutas que hay por poco, pero sí es verdad que hay ciertas rutas donde está prohibido rodar como ciclista y eso también hay que conocer y hay que saberlo. Y justo a mí se va a enlazar Claro, con el aquí no siguiente. tenemos, por ejemplo, y he visto también en ciudades en Latinoamérica o en la región, en la que hay muy pocos lugares en los que te dicen, por aquí no puedes venir en la bici. Que deberíamos también, justamente pensando en la seguridad del ciclista y también en el confort o en la tranquilidad del conductor. Claro. Porque ahí está. Siempre debemos pensar en las dos personas. Exacto, porque En se el trata de un tema conductor de convivencia. y en el ciclista. Así O sea, es. estamos conviviendo en la ruta. Estamos juntos en la ruta, el ciclista y el... Justo hablábamos ayer, pero en este mismo podcast, de que sí es chéverazo compartir con los amigos, pero cuenta las historias cuando tengas una vía en la que no haya nadie, no en la vía que vienes con 20 carros atrás Claro. y te pones 4 ciclistas a contar lo que hicieron el día anterior. No. Y eso justamente ahí viene el no tema está de bien. aprender cómo rodar en pelotón, ¿verdad? Y está el tema de la comunicación, que vos lo hablabas antes, ¿no? El tema de Las señas. las señas. Ujú. Aprender las Porque señas. no puedes regresar, ¿vale? Decir, oye, hay un hueco. Sí se puede gritar, ¿no? Mm, En diferentes ciudades, diferentes lugares, hay otros lugares donde se golpean, por ejemplo, la pierna para señalar que hay un hueco o o algún problema en la vía. ujú. Adelante hay otras que te gritan ojo, hay otras que te gritan cuidado, hay otras que silban, pero hay que manifestar que tienes un hueco al frente, porque si pienso solo en yo voy a saltar o a pasar por un lado del hueco, pero mi amigo de atrás que está atrás mío y no está viendo el hueco, si no le aviso se va a meter en el hueco Claro, y les va a botar al resto de compañeros. claro. O se te va a ir encima también, ¿no? O sea, Puede y pasar. puede pasar. De hecho, yo he visto varias veces, ¿no? Gente que rueda en pelotón o en grupo, porque obviamente salir a rodar en grupo es más seguro, y no se señalizan, o sea, no se marcan entre sí por ejemplo, hasta hay una señalización que yo la aprendí hace poco, esa, para avisar que te vas a parar en pedales, Por por supuesto. ejemplo. Tienes que abrir los codos o Hacer- señales hacia atrás, con la Exacto. mano hacia atrás que vas a pararte. Claro, o sea, tenés que mostrarle al que viene atrás qué es lo que estás haciendo en Porque todo cuando caso. te vas a parar, normalmente se hace un como pequeño cambio de ritmo, que te frenas un poquito. Ujú. Y eso hace que el de atrás te pueda venir encima. Entonces, todas esas cositas hay que aprender. Y otro de los temas, por ejemplo, fundamentales, ¿no? Para rodar en grupo es mantener la formación. Vos antes mencionaste en este podcast el tema de que no pueden ir 4 juntos en un carril, y menos si no hay una banquina, si no hay un espaldón, y estás en una cuesta, que normalmente vamos mucho más lento que los vehículos a motor. es. O sea, si son 4 y estás en una cuesta y se va un poco más lento, mantener una formación de uno en uno para que darle más espacio a los vehículos que te puedan rebasar. Y Y- con el tiempo el ciclista empieza a tener mejores habilidades. Claro. También, ¿ya? Pero eso también le puede hacer un poco más, em, ¿cuál es la palabra? Arriesgado tal vez, en ciertos momentos. Y tenemos que ver, y ahí tenemos que hablar además de que tenemos que siempre estar un poco a la defensiva, pero hay ocasiones como las de una amiga que me encontré el fin de semana o hace unos días en un centro comercial y me decía, les vi bajando por un lugar en el que normalmente no se van, Muchas no bajan muchas bicicletas, porque tienes una vía que es medio paralela en la que podrías ir, Ajá. pero necesitábamos esa vez bajar por ahí porque había que ir por una parte de esa zona y lo menos peligroso era ir más rápido que los autos en la bajada. Ujú. Porque si nos poníamos atrás del bus, del camión, del carro, que nos tapaba un hueco y frenaba por alguna razón, te le vas de encima. Entonces, ese momento era lo más seguro era ir más adelante de los autos. Entonces, lo que hicimos es pasar a los autos y bajar con la vía limpia para nosotros los ciclistas. Eso hay que entender. Ella me decía, bajaban como locos. Y yo le decía, es que esa era la forma más segura de bajar Ujú. en esas circunstancias. Y por eso Y hablamos eso del- también es importante que entienda el Exacto. conductor. Y por eso hablamos también, ¿no? De que obviamente hay un tema de habilidades del ciclista. Si vos no te sientes en condiciones de poder bajar rápido, obviamente entonces lo que tienes que hacer es bajar mucho más lento Así es. para evitar los vehículos, ¿no? Justamente. Y ir a O no derecha. meterte en esa zona que sabes que va a haber un poco más de carros. Otro de los consejos que estamos dando, obviamente, es tener conocimiento de la ruta, dónde vas a rodar, por qué. A ver, primero que es súper importante saber dónde tienes un hueco, dónde tienes una parte de la vía que está complicada, dónde hay normalmente más tráfico, dónde hay más tráfico y a qué hora hay más tráfico para tratar de evitar esos momentos. Porque además, sí te puedo decir que nos ha pasado en varios lugares en los que se hace un cuello de botella porque hay semáforos, cambios de vía, lo que sea. Y pasas como ciclista
en medio de los carros o a un lado de los carros. Y es como que te quedan viendo como que maldito que puede meterse por ahí. O que, claro, mientras yo estoy aquí atascado tratando de irme al trabajo, este man está relajado, divirtiéndose. Y eso no necesariamente genera mucha empatía. Entonces eso debemos de entender, que luego cuando salgan esos carros de ahí, probablemente nos vayan a pasar como un rayo al lado. Claro. Y hay que estar pendientes, Y hay que saber por dónde y hay que saber por dónde no. Y hay que también hacer conciencia de una cosa acá. Así como estamos hablando de que la bicicleta es otro medio de transporte y hay que respetar las normas de tránsito, es verdad que como ciclistas, si llegamos a un cruce de semáforo y vemos que no hay tránsito y vemos que no hay carros cruzando, pasamos el semáforo en rojo. Yo lo he hecho muchas Ya, veces. la ley te dice, justo eso hoy me pasó en una parte, por Ujú. aquí me propongo, que no había carros, pero yo tenía carros atrás, ¿ya? Ujú. Y yo sabía que esos carros que tenía atrás iban a salir como locos cuando se ponga en verde el semáforo. Y no tenía mucho espacio. Entonces lo que hice, tal vez saliéndome de la norma de tránsito, fue pasarme el semáforo. Claro. Porque vi que no había nadie, absolutamente nadie al otro lado. ¿Por qué? Porque yo decía, si es que salgo con los autos, tal vez el de aquí se me abre un poquito y me bota. Claro. Entonces prefiero adelantarme un poco, generar mayor visibilidad, me abrí un poco y me di cuenta que me estén viendo y continué. Pero sí, hay que tener como que muchísimo cuidado cuando se hace eso. Esa es mi opinión. Sí. Tal vez me caigan o nos caigan aquí y nos digan, no deben pasarse nunca el Claro. semáforo. No, es que justamente menciono Pero esto ya porque... estando en la bicicleta a veces sientes que eso puede ser un poco más seguro. Claro, yo lo menciono porque hace poco vi en X un posteo donde decían, ¿no? ¿Por qué los ciclistas se pasan los semáforos en rojo? Alguien que me explique, decía la persona. Y yo le escribí en buena onda diciéndole, mira, o sea, el tema está en que el vehículo no puede pasar el semáforo en rojo por una norma de tránsito, por leyes, etcétera, etcétera, porque tiene menos velocidad de reacción también, ¿no? El ciclista está casi parado y ve, y es como casi como que fuera un peatón cuando va muy lento. Ujú. Entonces, cruzas, digamos, el semáforo en rojo, pero la realidad y la respuesta de todos los que me respondieron a ese posteo fue, no deberían hacerlo. Ujú. Porque si somos un vehículo más, es verdad, no deberíamos cruzar en rojo. Así es. Lo mismo pasa en los redondeles, ¿verdad? Donde por más que levantamos la mano, indicamos que vamos a entrar al redondel y pedimos paso a los vehículos, si entramos al redondel por el carril interno, no podemos salir a la derecha enseguida. Como Tendríamos- tampoco debe hacerse un auto. como tampoco lo debe hacer un auto. Entonces, así como reclamamos respeto del Ujú, de acuerdo. automovilista, también hay que tener cuidado en qué estamos haciendo como ciclistas. Te conté el ejemplo de lo que me pasó hace poco en esta ruta de Tababela, en esta recta donde hay un giro en U, el giro de U de Collas, que para Ujú. los que lo conocen, ¿verdad? Y un ciclista que venía por el espaldón, llegando al giro en U, que vio, que yo me imagino que se dio cuenta ya tarde que estaba llegando al giro en U, se cruzó completamente hacia la izquierda para hacer el giro en U sin mirar hacia atrás. Y atrás venía un camión que tuvo que clavar los frenos haciendo el ruido que hacen esas llantas cuando van Ujú. saltando por ¿Cómo el no nos freno. van a odiar Exacto. si pasan esas cosas? Exacto. Claro. O sea, ¿cómo después ese camión no va después decir estos ciclistas son todos unos locos? Y Ujú. entonces hay Así que como tener- generalizamos a veces con el camión, con el bus, con el taxi, también han habido ocasiones, y hoy conversábamos de uno, que cuando te haces visible, y justo ese tema vamos a hablar, no necesariamente te tienes que hacer visible porque tienes un montón de luces y la chompa amarilla fosforescente, porque en un día soleado eso es lo de menos. Te tienes que hacer visible al darte cuenta de que si tienes que hacer un cruce, si vas a entrar a un redondel, si vas a cambiarte de carril por alguna razón, porque tienes un auto parqueado al frente y tienes que abrirte, tienes que regresar a ver primero si tienes auto atrás. Claro, Y si es que hay un contacto visual con el conductor, mejor. muchísimo mejor. Ujú. Mi hija me decía, ¿por qué le saludas a todos, papón? Y yo le decía, no les estoy saludando. Les estoy diciendo que esperen un ratito porque vamos a pasar y luego les agradecía. Entonces ella pensaba que les estaba saludando y luego les volvía a saludar y Claro. me decía, ¿y quién es? Claro. Yo le decía, no tengo ni idea. Estoy haciéndome visible para que nos dejen pasar. Eso también requiere un poquito de habilidad. Hay gente que tiene muchísimo miedo, por ejemplo, de regresar a ver atrás cuando está en la bici. Claro. Hay gente que tiene muchísimo miedo de, por ejemplo, yo trato de no llamarle a mi esposa cuando sé que está pedaleando porque sé que no puede sacar el celular. Entonces depende un poco de las habilidades de cada persona, pero sí debemos practicar el, por ejemplo, regresar a ver sin perder el control del volante para saber si te viene o no te viene un carro por atrás. Claro. Son cosas Sí. que con el tiempo se tienen que ir aprendiendo. Y es parte de la habilidad que uno tiene que ir sacando a medida que va haciéndolo. Y por ahí pocas veces en este podcast nosotros hemos hecho algún tema de confrontación o un tema de llamar la atención, pero
A mí sí me gustaría, por ejemplo, si alguna vez en estos episodios nos escuchan autoridades, policías, ministros o quien sea que nos esté escuchando, por más que hemos tenido algunos invitados aquí, Ujú. yo sí creo que hay que hacer un estudio básico de la estadística. Si normalmente nosotros sabemos que la mayoría de accidentes de ciclismo se dan entre el ciclista y el busero, el bus de transporte El público, camión. entre el ciclista y el camión, entre el ciclista y el taxista, si ahí está la gran mayoría, yo creo que la ley debería exigirle más a ese tipo de conductores. Ujú. O sea, vos lo mencionaste, sí, hay preguntas en el examen que tenés que ver, que ahora hay preguntas de temas con el ciclismo, pero más Y hay allá de eso, bastantes, además. son un montón de Ujú. preguntas, sí, pero más allá de eso, o sea, creo que tendría que Tenemos haber que un... ver cómo les podemos llegar a esas personas a las que se sienten aludidas por el ciclista, Ujú. que tal vez no es, o sea, ese rato nos volvemos locos y me ha pasado que les quiero insultar a todos y que, eh, pero tal vez debemos ponernos en los pies de esas personas, ver qué están viviendo y cómo le ven al ciclista. Y tal vez antes de empezar ni siquiera una campaña, preguntarles. Claro, ¿Cómo le ves? O tener sea, un ¿qué conocimiento sientes? mutuo. ¿Sientes que es una amenaza? ¿Sientes que se vuelve peligroso él en la vía para tus pasajeros? Ujú. ¿Sientes, no sé, preguntarles a estas personas qué es lo que sienten cuando nos ven? Y ahí empezar a, justo con estudios y con estadísticas, ver la forma más fácil de comunicarles. Porque tal vez letreros, campañas aisladas. Hubo una chévere campaña de un amigo que sacó estos stickers de 1.5 metros y Ujú. teníamos, me acuerdo, y esto fue hace años, teníamos todos en nuestros autos. Si es que eso cambió la conciencia de una persona, ya valió la pena esa campaña. Claro. Pero la cosa es cómo hacerla consistente, sostenible en el tiempo y que además esté apuntada a las personas que en realidad son las que causan estos o pueden causar más de estos accidentes. Porque el ciclista como tal o el deportista tal vez, sí nos trepamos al camión de esa campaña. Todos compramos el sticker. Sí. Todos pusimos el 1.5 metros. Todos tratamos de salir cuando hay estos eventos como el de hace poco por una chica que fue Ujú. arrollada por un camión. Pero sí, creo que es también responsabilidad nuestra quienes estamos como o tenemos un medio como este para expresar nuestras opiniones acerca de hallar la forma de ser mejores. Claro, En ese es aspecto. es lo que llamamos la responsabilidad compartida. Así como yo estoy diciendo que deberíamos exigirle más a este tipo de conductores en los exámenes y en la Ujú. aplicación de la ley, también, por ejemplo, hablo del ciclista. O sea, yo creo que de alguna u otra manera la ley está mal en no, si la bicicleta es considerada un medio de transporte y se le aplican las leyes del medio de transporte, ¿por qué no se multa a un ciclista, por ejemplo, Ujú. cuando comete una infracción? ¿De acuerdo? ¿Por qué no se hace un tema de concienciación también a los ciclistas? O sea, la campaña no solo debe ser a los vehículos, es una campaña mutua, ¿no? O sea, Ujú. hacia todos. Y casi creo que ya nos pasamos un poco del tiempo, pero sí creo que es fundamental que hablemos de algunos consejitos adicionales ya para poder ir cerrando el episodio. Y entre los consejos adicionales que yo tengo es planificación de la ruta. Em, Obviamente, si yo sé que voy a salir a rodar desde mi casa, conozco las rutas aledañas, pero sé hacia qué ruta puedo ir para rodar largo o para rodar veloz o para rodar cuesta o lo que necesite entrenar, pero planifico la ruta antes de hacerlo. Sí, o si es que tengo miedo de ciertas rutas porque sé que mis habilidades todavía no me dan la seguridad como para ir para ciertas rutas, no voy a esas rutas. Pero sí, algo que creo que y conversaba el otro día con un amigo es, no podemos decir, no, ahora qué miedo, voy a dejar de salir. No hay Ya, cómo. ese es lo primero, o sea, ese es el primer error. Porque sí, nos pasa por la seguridad o nos pasa porque te pisen o porque te roben la bicicleta, pero si dejamos de salir, es como que nos están ganando la partida. Esa es la primera cosa. Sí. La segunda es distracciones. Justamente, las distracciones. O sea, hemos visto más de una vez casos, y a Pablo le pasó hace algún tiempo, donde en un pelotón una persona sacó un teléfono para hacer una foto, selfie, y Ahora para grabar, estábamos rodando una linda tarde frente a la playa y claro, por sacar el celular no se dio cuenta de un hueco gigante y y se fue con todos los salimos que estaban volando. alrededor. Ajá. Entonces, las distracciones también pueden ser el estar prestando atención al teléfono,
Yo he visto mucho, y no voy a mencionarlo porque unos conocidos muy cerca, que usan audífonos de oído tapado, por ejemplo, para rodar. Yo uso uno, Sí, no dos. sí, pero, por ejemplo, usar audífono de oído tapado es bastante Y hay peligroso. que saber también. dónde también. ¿Dónde lo Hay puedes lugares usar? en los Exacto. que no me pongo ni loco. Hay otros, si estoy en un lugar súper seguro, me pongo el uno y estoy escuchando un podcast o alguna cosa así, pero sí, es verdad. Totalmente, o sea, hay que tener cuidado con este tema. Y de No las dejarse también, distracciones. a veces uno va muy enfocado en el entrenamiento y viendo su potencia o viendo su pulso Ujú. y no te das cuenta que tienes un carro al frente y te le vas de encima. Claro que sí. Y ha pasado, Ha y ha pasado. pasado. Más que nada, por ejemplo, la gente que rueda en bicicleta de crono, que Ujú. casi va mirando el piso y de golpe no se dio cuenta que un carro adelante se hizo a un costado o parqueó y saca Zanapan, ¿no? Se van Ujú. todos encima. Espero que todos estos consejos que les estamos dando entiendan que son justamente para apostar por ustedes, para apostar por un mejor progreso deportivo. La idea es que estés sano, la idea es que no puedas evitar lo mayor posible los accidentes. Obviamente, por Y eso son tener una accidentes. mejor convivencia además. Tener una mejor convivencia con todos los que usamos la ruta. Y los accidentes son eso, ¿no? El accidente uno no sabe cuándo va a venir, cuándo va a suceder, pero por lo menos hacer conciencia desde el lugar de uno para tratar de evitar lo más posible que algo de esto pueda pasar y que te puedas lastimar y luego puedan pasar todas las cosas que acarrea un accidente con todos los que te rodean y a la vez también lo que acarrea contigo mismo de no poder seguir entrenando normal y cantidad de cosas, ¿verdad? En este podcast siempre decimos bet on you, apuesta por ti, apuesta por lograr ese sueño, por esa meta que quieres lograr. Nosotros estamos aquí para darte un poco más de información. Y si se les ocurre alguna idea de campaña, una idea de concientización o concienciación, no sé cuál de las dos está bien, o ese tipo de cosas, escríbanos. Claro que sí. Llámenos, escríbanos de nuestras redes sociales pueden dejarnos también mensajes en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube. Así que a las órdenes. Sí, y también síganos en nuestro Instagram, porque ahí en el Instagram también nos pueden escribir y estamos mucho más pendientes y estamos todo el tiempo respondiendo mensajes. Gracias a todos aquellos que todo el tiempo nos están escribiendo y poniendo mensajitos. Créanme, los leemos todos y nos ayudan muchísimo a mejorar. Nos ayudan muchísimo también con las temáticas. A veces nos escriben, ¿no? Aquí me gustaría que hablen de esto. Perfecto. O también nos escriben a decir, cállense, dejen de hablar tanto. También. Dejen hablar al invitado, no saben poner bastante. También. ¿No? Pero bueno, aquí estamos para seguir haciendo Bet on You cada lunes y que les llegue esta información. Como digo siempre, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Chao.